Sí, todo parte de la mente, está claro. Más allá de que la parte física pueda influir en un determinado momento del encuentro, pero no, está claro que siempre la motivación para todo en la vida fue un arma doble para aquel que la pueda utilizar. A la derecha, Pablo. Hola Diego, ¿qué tal? Pablo Egea, de Marca. Te quería preguntar, como personaje de dentro del fútbol, sobre todo de cara a estos partidos, si a los que estáis dentro os cansa un poco siempre estas polémicas artificiales que se crean siempre antes de partidos tan importantes como el de mañana y no se centra tanto en un espectáculo como es el partido de mañana. Gracias. Bueno, la verdad que yo me alejo bastante de todo lo que no influya dentro de lo que nos importa, que es pensar en cómo preparar el partido, cómo lleguen los chicos de la mejor manera, cómo seguir en la línea cual estamos, y a partir de ahí me manejo, no estoy pendiente de todo lo que se pueda comentar o lo que puedan decir, porque entiendo que obviamente hay que vender siempre el producto partido, el producto derbi, el producto venta hacia el exterior de lo que va a pasar con todos los futbolistas buenos que hay dentro del campo, pero bueno, esa es parte de ustedes. Es normal que aparezca, y nosotros creo que tanto los futbolistas como los entrenadores nos tenemos que solamente meter en lo que nos importa, que es lo que tenemos que hacer cada uno desde su lugar el día de mañana. Al fondo a la derecha, Silvia. Silvia Barba, de Televisión Española. Mister, a estas alturas y con todo lo que hablamos, ¿está usted nervioso antes de un partido como el de mañana? Muchas gracias. Siempre estoy nervioso, siempre estoy ansioso, nervioso, con miedo, con alegría, con ilusión, con expectativa. Son todas las emociones que me genera un partido. Desde que llegué al Atlético de Madrid el primer día en Málaga, no me cambia absolutamente nada de lo que me pasa hoy. Iñaki, en el centro. ¿Qué tal, Cholo? Iñaki Villalón para El Chiringuito. 1 siendo el mínimo y 10 siendo el máximo. Del 1 al 10, ¿cómo de importante es para ti este partido de cara al devenir de la temporada? Gracias. A ver, si esta pregunta me la volvés a hacer el partido contra el Benfica y me la volvés a hacer el partido con la Real Sociedad, te la respondería a las 3 preguntas. No me lo vas a preguntar, pero bueno, te lo agrego. Siempre, cada partido es un 10. No hay un 7 en cada partido. Cada partido, la importancia que tiene es un 10. Javier. Hola, mister. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Desde que llegaste al club es un hecho, ¿no? Son números que se han equilibrado mucho los números con el Madrid. Yo te quería preguntar en qué radica o cuál es la clave para que haya pasado eso y se hayan equilibrado tanto las cifras ahora con el Madrid. Gracias. Bueno, creo que desde mi llegada a este momento ha cambiado mucho todo. Entonces, esta es una parte también de la que ha mejorado. Y por eso el club crece como ha crecido, por eso el equipo está en el lugar donde está, por eso el equipo se lo exige como se lo exige. Y bueno, hay que aceptar este crecimiento que hemos tenido todos desde mi llegada al día de hoy, y evidentemente se evidencia en esta situación que es una más de un montón que podemos comentar. Marcos. Hola Diego, Marcos Durán para Relevo. El otro día hiciste mucho hincapié en las sociedades ofensivas. Dijiste, en la parte defensiva estamos trabajando, pero quiero trabajar en esto. Sí. Obviamente la parte ofensiva es más complicado trabajarla porque influye la calidad, influyen los jugadores. ¿Cómo pensás trabajar esto? ¿Qué tenés pensado? Y si hay un posible cambio de esquema con más jugadores de ataque o alguna diferencia con lo que vimos estos partidos para lo que viene. Gracias. A ver, es difícil cambiar en 2 días del partido del jueves al domingo lo que venimos haciendo. Está claro de que es un trabajo que tenemos de acá para adelante, cuando tengamos un poco más de tiempo, conociendo más a los futbolistas, para obviamente animarnos a más cosas. Hoy todavía seguimos en el proceso de ir a lo que creemos que nos da más equilibrio, de lo que creemos que podemos generar mejores combinaciones. A veces acertamos más en los partidos y a veces acertamos menos, o vamos cambiando en el andar del segundo tiempo para volver a enganchar algunas situaciones que se generan como se han generado. Pero sí, es verdad que necesitamos un poco de tiempo. Creo que en este de jueves a domingo va a cambiar poco, sinceramente.
Hola, Cholo, buenos días. Aquí a tu derecha, Antonio Ruiz, Cadena COPE. Me gustaría saber, el Atlético de Madrid fue el único equipo que le ganó 2 veces el año pasado al Madrid, en Copa y en Liga, y en el Metropolitano. Me gustaría saber si el plan de entonces sigue teniendo validez, si te vale para afrontar este nuevo partido o ha cambiado mucho la situación. Bueno, el rival ha perdido un jugador importantísimo en la mitad de cancha como Kroos, o mejor dicho, ha dejado de jugar, un jugador extraordinario, admirable por todos los entrenadores y necesario en cualquier equipo para dar el equilibrio que le ha dado siempre al equipo. Creo que están en ese proceso ellos, buscando ese futbolista que le dé esa calma para aprovechar toda la potencia ofensiva que tienen, y no creo que va a diferir mucho de los últimos partidos que hemos jugado contra ellos, porque al final nosotros sí hemos traído algún futbolista nuevo, pero ellos creo que van a mantener, juegue Modric, juegue Henry, juegue Güler, no va a variar de ahí el plan que tenga el Madrid. Hola Diego, Pedro Follana de la cadena SER. Se habló mucho cuando salieron los horarios de los 2 días menos de descanso. Acaba de decir Ancelotti que entiende las quejas del Atlético de Madrid. A mí me gustaría saber si has podido preparar el partido como otro cualquiera de una semana y en qué medida os ha afectado y os puede afectar mañana. No, nosotros no mido absolutamente el tiempo, aceptamos lo que hay. Ya lo decíamos hace un montón cuando nos mandaron a jugar con el Bilbao la semifinal, que a nadie le importaba, a nosotros sí nos importaba, y jugamos ellos con 5 días y nosotros con 2 días. Y no se acuerda nadie, no le importa a nadie lo que pasó en el primer partido. Pero bueno, a partir de ahí no me preocupa absolutamente si nos mandan a jugar cada 2 días, 3 días, 1 día, 5 días. Hay gente que trabaja muy bien y bueno, hay que respetar su trabajo porque hacen las cosas muy bien. Última pregunta, Jano, a la derecha. Sí, mister. El Real Madrid mañana tiene la baja de Mbappé. El año pasado no contaba con él y se le ganó con Vinicius y con Rodrigo arriba. ¿Cómo crees que va a influir eso en el juego del equipo visitante? Conociendo al míster, buscará o bien jugar como jugó en el inicio con Bellingham ahí de enganche o cuarto por izquierda, o bien como vengo comentando, la aparición de Modric ahí en el medio, o también ahí de enganche detrás de Rodrigo y de Vinicius, y me imagino un partido que tendremos que llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño, pero en esa tónica de lo que puede jugar el rival. Damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.